Muy buenas, soy Miriam Escacena, al frente de tuguiamontessori.com y en este vídeo quiero invitarte a reflexionar sobre la obediencia. Creo que, bueno, pues es algo que en cierta medida nos preocupa más o menos a los padres, ¿no? O incluso en la sociedad, ¿no? Está como muy presente, muchas veces nos ven a los padres con niños pequeños y preguntan, ¿no? ¿Qué tal se porta? ¿Se porta bien? ¿Se porta mal? O le preguntan al niño, ¿no? ¿Y tú eres obediente? Y bueno, pues es una expresión bastante común, ¿no? Y me gustaría personalmente invitarte a reflexionar sobre el concepto de obediencia. Para ello voy a hablarte de uno de los experimentos más famosos que se hicieron en el campo de la psicología social, que se le conoce como el experimento Milgram. Es realmente impactante y, bueno, tantísimo, a día de hoy los resultados nos siguen sorprendiendo mucho y se hizo incluso una película con el mismo nombre, ¿no? Bueno, pues todo ello viene porque hacia los años 60 Adolf Eichmann fue juzgado y sentenciado a muerte por haber cometido crímenes contra la humanidad, ¿no? Durante el régimen nazi, él era encargado de hacer las deportaciones de los judíos hacia los campos de exterminio. Y ya sabemos lo terrible que sucedió, ¿no? en el Holocausto. Entonces, el psicólogo Stanley Milgram se decidió en esa misma época a hacer un estudio sobre la obediencia, ¿no? Cuestionándose si realmente todas estas figuras que estaban en altos cargos dentro de este régimen nazi, si hicieron lo que llegaron a hacer con plena conciencia moral o si solamente lo hicieron porque estaban obedeciendo órdenes, ¿no? De superiores. Realmente el experimento es muy interesante. Primero, Milgram junto a su equipo prepararon todo, hicieron una serie de predicciones sobre lo que pensaban que iba a ocurrir, ¿no? Una vez que buscaran voluntarios y repitieran el experimento y sacaran conclusiones, ¿no? Así que, bueno, te cuento un poco cómo fue el experimento. Pusieron unos carteles cerca de la Universidad de Yale, que es donde estaban trabajando, ¿no? En los que pedían voluntarios para un experimento que supuestamente iba a ser sobre un estudio de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Buscaban candidatos entre 20 y 50 años que quisieran acudir a hacer ese experimento, que a priori era falso, porque lo que estaban investigando era otra cosa, ¿no? Pero había como que engañar a ese voluntario. Así que, bueno, pues cuando llegaba el voluntario al laboratorio, le decían que se trataba de un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Eran dos voluntarios, aunque solamente uno era verdadero, el otro era un cómplice del experimento, en los que iban a simular dos roles, ¿no? Uno iba a hacer como si fuera un maestro y otro iba a hacer como si fuera un alumno. El maestro le iba a hacer diferentes preguntas al alumno y el alumno, evidentemente, tenía que responder, ¿no? Y en función de si respondía correctamente o no, se le iba a someter a pequeñas descargas eléctricas que daba una máquina, ¿no? Así que había estas dos personas, el maestro y el alumno, y luego el investigador, evidentemente, pues que era el jefe del experimento, el encargado de ir dando las pautas de lo que se iba a ir realizando, ¿no? Así que el primer paso de todo fue comentar un poco cómo funcionaba esa máquina que daba pequeñas descargas eléctricas. Empezaba por 15 voltios y luego poco a poco iba subiendo de 15 en 15 según los fallos del alumno, ¿no? Cada vez que fallara una pregunta, pues se le iba a dar una descarga de 15 voltios superior. Así que sería 15, 30 y así siguiendo hasta que, bueno, llegara a un máximo de 450 voltios, que realmente era una descarga eléctrica bastante importante, ¿no? Milgram y su equipo pues pensaron que prácticamente nadie iba a llegar a eso y que básicamente hacia los 75 iban a abandonar, y realmente pues no fue así, ¿no? Y de ahí lo escalofriante de este experimento. Así que, como digo, primero al maestro y al alumno se les daba esa pequeña descarga eléctrica real de 15 voltios para que experimentaran en su cuerpo esa sensación, ¿no? de quemazón y decir, bueno, esto es flojito, pero evidentemente va aumentando, ¿no? Además, se cubría pues, con unas cremas y tal, se decía, para evitar posibles quemaduras, por lo que, aunque por una parte estaban diciendo que no era peligroso, por otra parte, todo lo que estaba ocurriendo allí sí que
daba indicios de que realmente podía llegar a irse de las manos, ¿no? Podía causar algún riesgo. Entonces, bueno, una vez explicado todo esto, se les daba a los dos supuestos voluntarios 2 papelitos para que eligieran quién iba a ser de forma aleatoria el maestro y el alumno. Evidentemente, como uno ya era un cómplice, era el que iba a hacer de alumno, que en realidad era un actor, y al voluntario que habían traído de la calle llamándole con ese cartel, pues siempre se le iba a dar el papelito que ponía maestro. Bueno, los 2 papelitos ponían maestro, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, todos se situaban en sus puestos. En una habitación estaba la persona que hacía de maestro junto a la máquina, porque era él quien tenía que ir accionando esas descargas. Estaba el jefe del experimento, el investigador, y en la habitación contigua, con una pared de separación, estaba la persona que hacía de alumno, ¿no? Que realmente era el cómplice del experimento y que era un actor, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzaba el experimento, entonces se le daba una batería de preguntas al voluntario que iba a hacer el papel de maestro, las iba preguntando, había unos micrófonos y el otro tenía unos cascos, unos audífonos, entonces iba escuchando las preguntas y igual con su micrófono respondía sí, no, lo que fuera, y como el que hacía de maestro tenía el resultado, pues si acertaba estaba todo bien, pasaba a la siguiente pregunta y si fallaba tenía que aplicarle la descarga eléctrica, que como digo, empezaba por esos 15 voltios y según iba fallando más, iba subiendo de 15 en 15, ¿no? Era bastante impactante. Entonces, bueno, muchas preguntas las acertaba, pero otras preguntas las empezaba a fallar, ¿no? Así que, bueno, pues según iba comprobando, iba aplicando esas pequeñas descargas que eran cortas en el tiempo, pero evidentemente iban subiendo de intensidad. Y como digo, las predicciones de Milgram y su equipo es que la mayoría de voluntarios abandonaría el experimento sin terminarlo, pues realmente no fue así, ¿no? Fue realmente impactante. Incluso, aunque a partir de cierto nivel de descarga, pues la persona que estaba en la otra habitación simulando ser el alumno, que en realidad era el cómplice del experimento, empezaba a gritar, a mostrar dolor y ya más adelante empezaba a dar golpes en la pared diciendo por favor para, me duele, no quiero seguir, ¿no? Pero en la habitación de al lado, donde estaba el voluntario que hacía de maestro y el jefe del experimento, pues el jefe del experimento, el investigador, le decía, continúe, por favor, muy seriamente, le decía, es importante llegar hasta el final para poder analizar los resultados del experimento. Porque, bueno, supuestamente era un estudio sobre la memoria y el aprendizaje que trataba de demostrar que, pues a través del dolor, la otra persona se esforzaba más en aprender, ¿no? Fijaros qué impactante. Entonces le decía, obedezca órdenes, por favor, continúe, obedezca. Y aunque el que hacía de maestro, que era el voluntario, tenía sus dudas, al final acataba órdenes, ¿no? Porque, bueno, pues a él había sido llamado ahí para participar en un experimento, quería concluirlo y sobre todo pues quería obedecer lo que le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, incluso el actor que simulaba ser el alumno se ponía a gritar, se ponía a golpear la pared, se podía decir, paren, por favor, no quiero seguir. El investigador decía, continúe, continúe, y el que hacía de maestro pues terminaba continuando, ¿no? Solamente por el hecho de acatar pues, las órdenes que se le estaban dando, de obedecer. Resultó tan impactante que el 60% de voluntarios llegaron a aplicar supuestamente, porque luego la máquina no hacía descargas reales, solamente la primera, la de prueba de 15 voltios era real, luego ya no era real, por eso era un actor, llegaron hasta la descarga máxima de 450 voltios, ¿no? Aún a pesar de que cuando llegaban por el nivel de 300 voltios, la otra persona de la habitación continua dejaba de responder, ¿no? O sea, simulando que había entrado como en un estado de coma, de pérdida de conocimiento. Bueno, es que es muy impactante, ¿no? Que pensando el daño que puedas estar haciendo a otro ser humano, que continúes haciéndolo solamente por obedecer unas instrucciones, no sé qué te parecerá, pero creo que es muy impactante. Esto es un estudio que se hizo, como digo, es uno de los más famosos de la psicología social y los resultados dejaron completamente perplejos a Milgram y a todo su equipo. Les hicieron pensar, reflexionar, repitieron con diferentes voluntarios
y, no sé, pensaron en ese momento que quizá se debía a que al estar en la Universidad de Yale, pues los candidatos casi todos eran alumnos, gente pues muy competitiva, con un carácter muy agresivo, muy fuerte, que quizás se podía deber a eso, ¿no? Pero repitieron este estudio en diferentes años, en diferentes países del mundo y con población de diferentes estratos sociales, ¿no? Y seguía saliendo lo mismo, incluso un poquito mayor, ¿no? Hasta el 65% de los voluntarios llegaban a la descarga máxima de 450 voltios, pensando incluso en el peligro para la vida de la otra persona, ¿no? Así que, bueno, creo que es realmente escalofriante este estudio, que es muy, muy importante conocerlo y que nos planteemos realmente nuestra visión sobre la obediencia, ¿no? Porque, bueno, pues tradicionalmente en la sociedad se ha querido educar así, se ha querido siempre tener niños que fueran obedientes, en general, que la sociedad fuera obediente, que fuera manejable. La educación se ha utilizado mucho para adoctrinar y hemos estado, como siempre, muy acostumbrados a obedecer lo que nos decía pues, nuestro padre, nuestra madre, luego nuestro jefe, luego incluso hasta un médico, ¿no? Que solamente por tener bata blanca parece que tiene derecho a meterse en cuestiones de la vida personal, como por ejemplo si hacemos colecho con nuestros niños o si le alimentamos con baby led weaning o si le porteamos, ¿no? Que creo que eso está fuera de la medicina, ¿no? De su campo, pero a veces, pues por tener esa autoridad se creen con ciertos derechos y nosotros, pues también por reconocer esa autoridad o esa bata blanca ya nos sentimos como que debemos responder y dar explicaciones, ¿no? Así que es muy, muy interesante cómo desde la sociedad se ha instaurado esa obediencia y los resultados del experimento de Milgram pues llegaron a concluir que Adolf Eichmann y todos sus colegas en esa función que les tocó ejercer, pues realmente quizá a lo mejor no eran unos sádicos, sino que estaban actuando para cumplir órdenes de la autoridad, ¿no? Y esa obediencia está por encima de cualquier planteamiento moral, llegando a hacer algo tan grave como esos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante el Holocausto, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, creo que es algo realmente impactante. Yo te animo a que leas más sobre esto, que veas la película si puedes, porque de verdad la película es espeluznante, pones los pelos de punta, y que a partir de ahora te cuestiones también, que reflexiones, cuando alguien le pregunte a tu hijo si es obediente, o se lo preguntes tú, o se lo digas tú, ¿no? Tienes que ser obediente, si realmente quieres eso, o quieres fomentar en tus hijos, en tu hijo o hija, o en tus alumnos, más que la obediencia a la autoridad, esa obediencia ciega, pues el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? El juicio propio, el saber distinguir lo que está bien y lo que está mal, y tener esa capacidad de decidir, ¿no? Esa autonomía, de saber también reconocer cuando una situación no es justa y no solamente actuar por obedecer órdenes de superiores, sino, bueno, pues incluso denunciar, ¿no? Cuando algo no es justo. Así que, bueno, ahí queda eso. Creo que ha sido, bueno, un vídeo cuanto menos interesante o impactante, que mi objetivo es que dé que pensar, que te haga cuestionarte cosas, que remueva un poco con la conciencia y bueno, pues me encantará que me cuentes qué te ha parecido y a partir de ahora cómo vas a interpretar esto de la obediencia. Así que estaré encantada de tener noticias tuyas. Como sabes, me puedes encontrar en las redes como Miriam Escacena o como Tu Guía Montessori. Un abrazo y hasta pronto.